Vamos a meternos de lleno en el corazón de Sahaja Yoga para explorar un conflicto que en realidad resuena en muchísimas tradiciones espirituales. Hablamos de esa tensión que surge entre una enseñanza pura, enfocada en la liberación interior, y la institución, la estructura humana que se acaba construyendo a su alrededor. Y para empezar, vamos a apoyarnos en esta cita de la propia Sri Mataji. Ojo, porque es una idea potentísima y a primera vista casi una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo que volverse impotente para recibir poder? Pues bien, esta idea de entrega total, en contraste con el control que suelen buscar las organizaciones, va a ser el hilo conductor de todo nuestro análisis. A ver, para entender bien de dónde viene la crítica, primero tenemos que conectar con la promesa original. Las enseñanzas de Sahaja Yoga, en su esencia, apuntaban a algo muy directo, una experiencia personal interna con lo divino. Y aquí está el meollo de la cuestión. La base de esta práctica no es una lista de cosas que hacer, de acciones externas, no. Es una experiencia mística, algo que ocurre dentro. Hablamos del despertar de la Kundalini, esa energía sagrada que, según esta enseñanza, todos llevamos dentro. Y es que este concepto tiene un montón de nombres. Fijaos, Espíritu Santo, Shekinah en el judaísmo, Shakti en el hinduismo, son palabras de tradiciones muy distintas, pero, según esta interpretación, todas están señalando a la misma realidad, a la misma fuerza fundamental. Al final, todos estos nombres convergen en una única idea: la existencia de un poder femenino de lo divino, una madre universal que vive en lo más hondo de cada persona y que está, por así decirlo, esperando a que la reconozcamos. Esta cita es que lo deja clarísimo, ¿no? El poder espiritual auténtico no viene de seguir un protocolo o de pertenecer a un grupo, nace de un estado del ser, un estado que se manifiesta de forma natural, sin esfuerzo. Es algo que fluye, totalmente independiente de cualquier organización. Y esto nos lleva a un concepto clave: Paramatma. La enseñanza original te orientaba hacia la meta más alta que te puedas imaginar, la unión con lo absoluto, dejando de lado, pues, todo lo demás, los deseos mundanos, las metas físicas. Bueno, y con esta base clara, ahora sí, entramos en el corazón del análisis. Vamos a ver cómo, según una crítica muy intensa, esta visión tan pura fue distorsionada por la estructura organizada conocida como SISR o WCAC, que es básicamente el Consejo Mundial que la dirige. Fijaos, aquí vemos lo que los críticos señalan como la primera gran distorsión. Se argumenta que se pasó de algo muy profundo, venerar el principio divino que está dentro de cada persona, a centrarse en una estructura religiosa, liderada por humanos, y en la forma física de la fundadora. Un cambio de foco total. Y aquí va el segundo cambio, que es igual de importante. El trabajo espiritual interior, ese que se basa en el silencio y en expandir la conciencia, fue supuestamente sustituido por una dependencia de rituales, de limpiezas, de técnicas externas que, según esta crítica, crearon dependencia psicológica del grupo, en vez de una auténtica autorrealización. Vale, para que quede todo claro, estas son las 5 críticas principales que se le hacen a la institución. Se dice que no solo se desvió del mensaje, sino que activamente creó dependencia y miedo, justo lo contrario de la liberación, y hay un punto muy curioso que señalan los críticos: cómo se fue dejando de lado o directamente eliminando el mensaje sobre el juicio final, un tema que, insisten, Sri Mataji sí que enfatizaba. Claro, y hay que decir que esto no es algo nuevo ni mucho menos. Es una tensión que ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia en muchísimas tradiciones. Es la lucha eterna entre el espíritu vivo y liberador de una enseñanza y el corsé rígido y controlador de la religión organizada. Pero, ¿cómo afecta todo esto a la persona, al buscador? ¿Cuáles son las consecuencias, a nivel psicológico y espiritual, cuando el camino, según esta perspectiva, se bloquea por toda esta interferencia institucional? Es una pregunta que, la verdad, da que pensar. Porque estas señales, según los textos críticos, no son ideas abstractas, son experiencias internas muy concretas, que se pueden reconocer. La primera, y quizá la más evidente, se pierde el silencio interior, la mente no para, está siempre dándole vueltas a algo, y esa paz profunda simplemente se desvanece. Luego aparece el miedo a no seguir las normas, a no ser lo bastante puro, a ser castigado espiritualmente. Un miedo que se disfraza de fe, pero que en el fondo es solo eso, miedo, y eso ahoga cualquier conexión genuina. Y claro, todo esto lleva inevitablemente al agotamiento. Cuando la alegría de la práctica se convierte en una obligación, en una especie de carga pesada, la conciencia, que por naturaleza es ligera, alegre, se bloquea, y eso agota. Aquí tenemos algunas señales más muy reveladoras, como la dependencia de los rituales o ese pensamiento dogmático, de no cuestionarse nada. Pero quiero destacar una muy sutil: el ego espiritual, esa sensación de nosotros somos los elegidos, los únicos que lo hacemos bien,
Según la crítica, esa es una de las señales más claras de que el crecimiento interior se ha frenado en seco. Y al final la consecuencia de todo esto la resume muy bien esta cita de las Escrituras. Si la conciencia no se expande, si no hay un conocimiento vivo que surge desde dentro, pues el objetivo final, la liberación, simplemente no llega. Pero bueno, no todo es crítica. La idea no es quedarse en el problema, sino ¿cuál es la solución? Pues se propone un camino de regreso, un camino que consiste en quitar todo lo externo para volver a la pureza del mensaje original. Y volvemos al principio, a esa idea tan potente de la impotencia divina, que, como decíamos, no tiene nada que ver con ser débil. Es todo lo contrario. Es la máxima fortaleza espiritual. Es el arte de hacerte a un lado, de renunciar al ego, para convertirte en un canal limpio y transparente para lo divino. Ahí, según la enseñanza, está el verdadero poder. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? La liberación es un viaje interno, no un proceso que te da una institución. No se puede delegar. Depende única y exclusivamente del despertar que ocurre dentro de cada uno, en el espacio sagrado de la propia conciencia. Y todo esto se puede resumir en una metáfora muy potente que plantea una elección. Por un lado, está la opción de construir un templo externo, un templo hecho de ladrillos y oro, de rituales, de jerarquías, de reglas humanas. O por otro lado está la opción de reconocer que el verdadero templo ya está construido, que siempre ha estado ahí. Es ese sagrario vivo, sagrado, que es la propia consciencia, el Sahasrara, el lugar donde reside la divinidad. Así que cerramos con esta reflexión. La pregunta final no busca una respuesta fácil, sino más bien invitar a una contemplación profunda. ¿El camino espiritual es una estructura de fuera a la que nos tenemos que adaptar o es un espacio interior que tenemos que descubrir? La enseñanza original, desde luego, parece que siempre apuntó hacia adentro. Recogí el testigo desde tiempos inmemoriales, cuando el primer yogi mostró la llama, hasta Sri Mataji, quien lo desveló y enseñó. El yoga auténtico, una llama que nunca se apaga. Ella lo mostró para todos, sin nombre, sin dueño, libre. De mis manos la libero, sin pertenecer a movimiento alguno, para que brille de corazón a corazón. La llama sigue, pura, libre.